Bienvenidos a su programa Salud Total. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mayra Cruz. Hoy con nosotros está Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado y tiene un tema muy interesante que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Luis, al programa Salud Total. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí para compartir cualquier conocimiento que tenga para mejoramiento de nuestra salud. Qué bueno. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de las alergias y la conexión de las alergias con otras enfermedades, cómo las alergias pueden influenciar al desarrollo de las enfermedades. De eso vamos a hablar Muy bien. Así que vamos a comenzar quizás hablando de los diferentes tipos de alergias o reacciones, o dando una definición, quizás sería lo mejor. La definición de alergia es una reacción inmunológica por unas inmunoglobulinas que son anticuerpos de tipo E. Cuando vienen en contacto con una sustancia alérgena, estas hacen que el cuerpo libere una sustancia que se llama histamina. Esa histamina depende de dónde se está secretando, dónde se está produciendo, va a causar los síntomas relacionados con las alergias. Como por ejemplo, si se libera la histamina en la nariz, pues causa rinitis o síntomas de estornudos y fiebre de heno, etc. Si se elimina la histamina en los bronquios, pues causa asma. En la garganta, amigdalitis. En los oídos, infecciones. Así que va a depender. El problema que con esta definición que acabo de dar es que es una definición limitada. Es la definición del libro de texto, pero sinceramente es limitada porque solamente explica un mecanismo de alergia. Y hay aproximadamente 4 diferentes tipos de mecanismos de alergias. Y la otra cosa es que las reacciones con el anticuerpo tipo E, inmunoglobulina tipo E, son reacciones alérgicas inmediatas. O sea, personas que cuando tocan o vienen en contacto con la sustancia, rápidamente reaccionan. En ese caso va a ser ese tipo de reacción. Pero el 80 al 90% de las personas que tienen alergias, sea alimentos, al ambiente, muchas veces son reacciones dilatadas. En otras palabras, puede tardarse 2 horas y hasta un día completo en la persona notar que hay una reacción cuando se expone a esa sustancia. Especialmente eso ocurre con alimentos. Casi siempre las reacciones a las sustancias ambientales, alérgenos, casi siempre son inmediatas, pero alimentos muchas veces son dilatadas. Exactamente. Me imagino que mientras se va absorbiendo la sustancia o el alimento es que entonces la reacción va a aparecer. Sí, eso puede ser una de las razones. Sí. Hablaste de 4 mecanismos. ¿Podrías darnos más información acerca de estos mecanismos y explicarlos también? Ok, vamos a hablar resumidamente de eso, es un poquito aburrido, pero vamos a hablar de esos 4 mecanismos. El primer mecanismo es el que hablamos, que utiliza las inmunoglobulinas E. Cada mecanismo usa un tipo de inmunoglobulina diferente, un anticuerpo, vamos a llamarlo mejor anticuerpo, diferente. En la primera, la reacción inmediata ocurre con el anticuerpo tipo E. En la segunda ocurre que cuando el alérgeno entra en el cuerpo, viene en contacto con la célula, la membrana celular, con las orillas de una célula, se adhiere ahí y entonces los anticuerpos vienen y causan, se adhieren al alérgeno y a la célula y entonces causan una reacción local dependiendo de dónde está ese anticuerpo localizado. Ese ocurre con un anticuerpo tipo G o M, inmunoglobulina tipo G o M. El tercer mecanismo, que es el que en realidad es el más común, porque tiene que ver con las alergias dilatadas, que las reacciones son dilatadas, más de 2 horas. Y es parecido a la segunda, entra el alérgeno al cuerpo, la inmunoglobulina G4 en este caso se une al alérgeno y entonces causan la liberación de sustancias inflamatorias y alérgicas y entonces hay reacciones alérgicas dilatadas. El 80 a 90% de las personas tienen ese tipo de reacción con la inmunoglobulina G4. La cuarta reacción y la última no requiere ningún tipo de anticuerpo ni inmunoglobulina, sino que requiere unas células T, son unos linfocitos, unos glóbulos blancos especiales,
que cuando esas células, glóbulos, células T, vienen en contacto con los alérgenos, entonces crea la liberación de sustancias inflamatorias que causan reacción. Y esos son los 4 mecanismos. El más importante es el tercero, porque ese es el más común, que muchas veces se ignora en la medicina. Muy bien, ¿y podrías repetir cuál es el tercero otra vez? El tercero es cuando el alérgeno entra a la circulación y se une a una inmunoglobulina tipo G4, esa, y entonces queda en la sangre circulando hasta que en algún momento comienza a reaccionar, especialmente si se deposita en algún tejido o lo que sea, y crea reacción en esa área. Ese es el más común. Como dije, el 80-90% de las alergias a alimentos especialmente es de ese tipo. Muy bien. ¿Y qué da la intolerancia, vamos a decir, a un alimento? ¿Cuál es la diferencia? Sí, muchas personas piensan que, profesionales de la salud piensan que solo la única reacción alérgica es la que ocurre con las reacciones inmediatas, inmunoglobulina E, y que las demás son simplemente intolerancias. Pero la intolerancia es un mecanismo, y en este caso la diferencia es que la intolerancia no envuelve el sistema inmunológico. O sea que no hay ningún anticuerpo, no hay nada. Simplemente que la persona cuando se expone a ese alimento libera histamina, serotonina, otras sustancias que causan reacción simplemente. Muy bien. Parecidas a reacciones alérgicas, pero esas no envuelven el sistema inmunológico. Ok. Luis, ¿vas a explicar luego qué es la histamina, serotonina, etcétera? Sí, esas son las sustancias que liberan las células cuando se exponen a un alérgeno. Especialmente depende del tipo de reacción. Y la histamina lo que hace, como en el caso, si la histamina se libera en la nariz, hace que la membrana se vuelva permeable y que haya más sangre acumulado ahí, por eso se pone rojo la membrana y entonces crea la reacción de rinitis y de estornudo. Es un químico que tiene que ver, que es un mediador de las alergias. Cuando tenemos intolerancia a algún alimento o tenemos alguna alergia, ¿qué condiciones surgen de esto? Sí, hay muchas condiciones sistemas del cuerpo que pueden ser afectadas por las alergias. Unos síntomas que es muy común son las úlceras aftosas. Son pequeñas ulceritas que surgen en la boca, aunque eso puede surgir también en personas que no tienen alergia. Una persona que esté bajo mucho estrés, que no esté durmiendo mucho, le va a surgir, tiene el sistema inmunológico deprimido. Pero en una persona que le está ocurriendo frecuentemente, o sea, que se sana hoy, la semana ya tiene otra vez y sigue repetidamente desarrollando úlceras aftosas, que son las pequeñas ulceritas que ocurren en la boca. ¿Son las que diríamos blisters, que le llaman aquí en los Le Estados llaman Unidos? fever blisters, sí. Fever blisters. Pues eso casi siempre es indicativo cuando es persistente y continuo. Entonces es un indicativo de alergias a alimentos, especialmente a los productos lácteos. Otros síntomas del sistema digestivo sería la colitis, el síndrome irritable del colon y otros problemas del sistema digestivo. También en el sistema urinario, infecciones frecuentes. En los niños que tienen incontinencia, muchas veces es que están tomando mucha leche o sustancias alérgenas y eso hace que se inflame adentro de la vejiga. Y por lo tanto causa incontinencia. Infecciones de los oídos bien frecuentes, cuando persiste, si es uno que te dio, está bien, pero cuando ya persiste y es recurrente, entonces es señal de una alergia. También ocurren trastornos mentales, y de eso tengo una experiencia que contar muy interesante. Muy bien. Ansiedad, depresión, en los niños hiperactividad, puede ocurrir falta de concentración, convulsiones, síntomas que normalmente no se relacionan de ninguna manera con alergias y sí pueden causar alergias. Acuérdame de esa experiencia que quisiera contarla. Tiene que ver con un trastorno mental. Y básicamente también pues los síntomas comunes de alergia a las personas que tienen asma, dermatitis o eczema, bronquitis continua, personas que le dan sinusitis frecuente también puede ser
causado por alergias. Muy bien. ¿Y hay algunos otros signos físicos, vamos a decir, por las que podemos decir que cierta persona tiene alergias? Indiscutiblemente. Y después de eso voy a decir la experiencia que mencioné. Okay. Las ojeras. Si no hay ninguna razón para la persona tener ojeras, o se está durmiendo bien y la mujer no está embarazada, etcétera, no hay ninguna razón para tener ojeras, pero se desarrollan unas ojeras bien oscuras debajo de los, por supuesto, debajo de los ojos. Pues entonces, ese es uno de los signos más comunes de una persona que tiene alergias. También se le hinchan debajo de los ojos, hay edema. Muy bien. Se le hinchan las glándulas, ¿ok? Y retención de agua. Personas que retienen agua no tienen problema en los riñones, no tienen problema de consumo de sal excesivo y se están hinchando, los pies se están hinchando, las manos se están hinchando. Eso es síntoma también alérgico. Las alergias hay un mecanismo por el cual ellos pueden causar retención de agua. La experiencia que quería contar es de una maestra que su mamá la trajo a mí porque había básicamente perdido la mente. Solamente ella te miraba, no hablaba, no decía nada, estaba espaciada completamente. Entonces, lo primero que se me ocurrió es hacerle una dieta de eliminación. Fue lo único que le hice. Una dieta de eliminación donde por 3 semanas le dije a la mamá que se le hizo una dieta de eliminación y después que le fuera añadiendo los alimentos después de 3 semanas, que fuera llevando un diario de las reacciones que esa persona iba a tener cuando comía ciertos alimentos. Después de las 3 semanas me trajo el diario de todos los alimentos que comía, las reacciones que tenía, y entonces en base a eso le quité ciertos alimentos que yo pensaba que eran sospechosos. Okay. Pues esa joven que era maestra de 25 años aproximadamente, después de eso sucedió como en julio, agosto, varios meses empezaba a mejorar y cuando la última vez que la vi fue en diciembre, ya me estaba pidiendo un papel para volver a trabajar. Y gracias a Dios. Lo único que se le hizo fue eliminar los alérgenos. Fantástico, esa experiencia es muy animadora. Sí. Muy bien. ¿Y las alergias son de origen permanente o pasajeras? Hay 2 tipos de alergias, cíclicos y fijas. Las cíclicas son las que básicamente el cuerpo adquiere, que desarrolla por alguna razón, quizás por el consumo o el abuso de un alimento en específico o por alguna otra razón. Estas no son permanentes y el 90% de las personas tienen ese tipo de alergia que no es permanente. O sea que esa persona puede eliminar un alimento por 40, 60 días, volverlo a introducir y puede ser que ya no tenga reacciones a ese alimento. Pero también existen las fijas, que parece que está basado en algún factor genético y esas no se eliminan nunca. La persona tiene que siempre evitar ese alimento o sustancia. También he escuchado, Luis, que algunas personas dicen que cuando los niños padecen de alergias no se les debe prestar mucha atención porque generalmente cuando crecen se les desaparecen. ¿Hay algo de cierto en este dicho? Hay algo de cierto y algo de falso. Primeramente, sí puede ser que un niño tenga asma y se le desaparezca el asma. Pero al crecer ya no padeció de asma, pero le comenzaron a desarrollar migrañas. Y por supuesto, estas son 2 enfermedades con nombres diferentes. Se cree que no hay ninguna interrelación, pero muchas veces la alergia que estaba causando el asma cuando joven se tranquilizó, pero al volverse más adulto se convirtió en una migraña. O sea que en la mayor parte de los casos lo que ocurre es que la alergia se cambia de naturaleza. Hay algunos casos menores donde sí puede ser que desaparezca, pero casi siempre, en la mayor parte de las personas, en algún momento dado de su vida, va a volver o el mismo problema o vuelve la alergia en otra forma. Muy interesante. ¿Hay algunos métodos, exámenes que se utilicen para diagnosticar las alergias? Sí, el examen más común es el examen de la piel que lo hace un alergista.
Ese examen de la piel básicamente hacen un rayacito en la piel y después le ponen un extracto de un alimento y si hay una reacción urticaria o alguna reacción en la piel, se considera que esa persona tiene reacción al alimento, a la sustancia. Ese método es muy acertado para problemas de alergias ambientales, pero no es acertado para alergias a alimentos. Y desafortunadamente muchos piensan que sí, y por esa razón algunos profesionales de salud rechazan la idea de que las alergias puedan estar relacionadas con otras enfermedades por el hecho de que usan métodos incorrectos para determinar si la persona tiene alergia. Le hacen un examen de la piel, sale negativo, no, mi doctor me dijo que yo no tenía alergias a alimentos, pero eso es incorrecto. Porque el examen de la piel es muy acertado en sustancias ambientales, alérgenos, el polen, el polvo, pero no alimentos. Por lo tanto, hay que usar otro método para determinar alergias a alimentos. Y ese otro método hay varios métodos, no sé si debemos de mencionar eso ahora. Sería importante porque me imagino que muchos televidentes que están sufriendo de problemas de alergia les sería muy beneficioso conocer los métodos. Ok. El método más sencillo es si puede conseguir un doctor que le haga un examen de la inmunoglobulina 4, G4, la G4, que mencionamos que es la más frecuente y la más como causante de alergias. Ese examen mide aproximadamente 90 diferentes tipos de alimentos y se determinan para ver si la persona tiene alergias. Y ya sabemos que ese es un examen que detecta las alergias dilatadas, o sea, alergias que unas personas se exponen y que después al tiempo viene una reacción y a veces por esa razón se hace difícil determinar si la persona es alérgico a esa sustancia. El otro método también tiene que ser usado por un doctor y lo hacen casi siempre los doctores especialistas en enfermedades ambientales. Y estos doctores lo que hacen es que el paciente tiene que estar con ellos, tiene que estar viniendo a la oficina continuamente porque se le da una solución del alérgeno, se le pone debajo de la boca. Un concentrado. Un extracto de la sustancia se pone debajo de la boca o una dosis provocativa, vamos a ver, esa es la dosis, ese es el término correcto. Y esa dosis provocativa se le da al niño y entonces se observa si el niño tiene reacciones. Si no tiene reacciones, entonces será otra dosis provocativa con otra sustancia. Eso toma mucho tiempo, pero muchos de los médicos ambientales que se especializan en ese campo dicen que es un método acertado. Muy acertado. Porque están vigilando los síntomas cuando la persona se expone. El otro método es la dieta de eliminación y esa es la que se puede hacer en la casa. Si no es un niño, se puede poner en un ayuno de agua por 5 días. La razón de eso es porque los alérgenos se desaparecen del sistema digestivo después de los 5 días. Después, al final de los 5 días, se reintroducen los alimentos uno a la vez. Muy bien. Algunas personas añaden el alimento cada día. Otros añaden un alimento posiblemente alérgeno o que se va a probar en cada comida, siempre y cuando no hubo reacción en la comida previa. Ya veo. Entonces, en ese proceso también se le toma el pH de la saliva, porque el pH de la saliva se supone que esté alcalina, pero cuando la persona tiene una reacción alérgica se pone ácida. Se toma 30, 60 y 90 minutos después de la comida. Además, se le toma el pulso, porque el pulso se acelera más de 16 veces de lo normal de esa persona cuando una persona se expone a la reacción a un alérgeno. Se le hacen todas esas pruebas y eso es un poquito tedioso porque puede tardar semanas en hacerse esta prueba, pero al final se puede hacer una dieta de los alimentos a la cual la persona no tiene alergias. Entonces, se le eliminan los alimentos hasta que la persona puede mejorar. Si tiene una alergia fija, pues tiene que ser fijo la eliminación. Si es cíclico, pues entonces se le elimina el alimento por aproximadamente 40 a 60 días.
Después se reintroduce pequeña cantidad de alimentos. Si no tiene reacción, se permite que la persona continúe con ese alimento aproximadamente en forma limitada. Si la persona vuelve a reaccionar, se le elimina otra vez por otros 40 a 60 días y se sigue esta prueba hasta que la persona puede consumir el alimento sin ningún problema. Muy bien, muy interesante. Al principio del programa hablaste de las reacciones inmediatas y de las reacciones dilatadas. ¿Hay algún método? Me concierne más el de las reacciones dilatadas. ¿Habría algún método que se pueda usar para tratar este problema? Pues básicamente el método de tratar los problemas de reacciones alérgicas dilatadas es el que acabo de mencionar. Oh, okay. Sí, sí se pueden utilizar algunas plantas, algunos suplementos para ayudar a aliviar los síntomas, pero el tratamiento consiste básicamente en la dieta de eliminación y de la reintroducción de los alimentos. Ahora, una cosa que no mencioné en cuanto a ese tratamiento es que si la persona tiene muchas alergias, es alérgico a casi todo, pues no le puedes quitar todos los alimentos. En ese caso, lo que se hace es entonces que se le pone en una dieta rotatoria. O sea, cada 4 días los alimentos se dividen en familias, como por ejemplo las legumbres. Las legumbres no son solamente los frijoles, el cacahuate o el maní es una legumbre. Y el cajuil también. Ok, el cajuil, la soya también es una legumbre. Por lo tanto, esa es una familia. Así que se separan porque las mismas familias diferentes, las familias de los alimentos van a tener antígenos o alérgenos comunes y muchas veces hay que controlarlo por familia. Se rota la dieta por familia cada 4 días. Así que al 4.º día vuelve la persona a consumir lo que comió el primer día y sí, eso es lo que le llamamos la dieta rotatoria. Muy bien. Sí, eso es lo que generalmente se hace con la persona que tiene alergias múltiples. Después de un tiempo eso se tarda, se tranquiliza el sistema y a veces también hay que tratarle el sistema digestivo. Muchas de estas personas carecen de ácido estomacal, de enzimas pancreáticas o tienen muchas bacterias anormales desarrollando dentro del sistema digestivo. Eso hace que crea problemas alérgicos porque daña las paredes del colon, del intestino delgado y hace que las sustancias alergénicas entren fácilmente a la sangre. Por lo tanto, hay que mejorar la digestión también en estas personas. Muy bien. ¿Qué % de niños que sufren alergias en los Estados Unidos actualmente podremos decir que hay? ¿Y es genético o no? Eso es una pregunta importante. Lo que se ha observado es que el 70% de los niños, o mejor dicho, vamos a ponerlo de otra manera, si el niño tiene los dos padres, el padre y la madre, padecen de alergias, el 70% de los niños que nacen de esos padres van a tener alergias. Si solamente uno de los padres tiene algún tipo de alergia, pues entonces solamente el 30% desarrollan alergias. Eso es básicamente basado en la observación. Muy bien. ¿Y qué se puede hacer después que se descubren las alergias, no importando el método que se use? ¿Qué se podría hacer? Bueno, primeramente, no importa el método que utilice para detectarlo. Por supuesto, si es alimento, recomendamos que no use el método de la piel, porque no es acertado. Use un método acertado, como la que mencionamos aquí, y entonces, después que determina a qué es alérgico, entonces haga el procedimiento que acabo de mencionar anteriormente, dieta de eliminación. Si no puede hacer la dieta de eliminación o es un niño que no se puede poner en ayunas por tanto tiempo, se pone una dieta hipoalergénica. Se le pone a comer solamente papas, manzana, guineo, banano. Se le puede dar algunas raíces como el ñame, la yuca, la pera. Estos son alimentos que comúnmente no causan alergias. El mijo. El mijo, y también hay un grano que no sé cómo se dice en español, pero se llama buckwheat en inglés. El buckwheat. Todos estos son hipoalergénicos. Se le pone una dieta basada en esos alimentos por 5 días o más y entonces se hace la misma prueba
que acabo de mencionar, de introducirle los alimentos gradualmente para detectar a qué es alérgico el niño. Así que ese es otro método y después se evitan los alérgenos y se sigue el procedimiento que acabo de mencionar. También la persona hay ciertas cosas que la persona puede hacer para reducir las alergias. Muy bien. Ahora vas a entrar en los qué podemos hacer en nuestro estilo de vida, hábitos que podemos cambiar, etcétera. Sí, estos son estilos de vida que no son directamente relacionados con las alergias, pero que se empeoran si no se hacen o pueden hacer que los síntomas de la alergia se agrave. El no dormir suficiente. Personas que no duermen suficiente, los síntomas de alergia se le agravan y a veces desarrollan sinusitis y otros problemas. También la persona que consume lácteos, aunque no sea alérgico a los lácteos, que eso es algo raro, la mayor parte de las personas que tienen alergias son alérgicos a los lácteos. Sí. Evítelos, porque los lácteos van a estimular alergias a otras sustancias. En otras palabras, una persona que tiene alergias, que le da alergias durante la estación de primavera, si evita los lácteos por un año, cuando llega a esa estación no le da reacción o le da muy poca reacción. Mientras que si come lácteos poco antes de esa estación, esa estación va a ser, sus reacciones alérgicas van a ser muy severas. O sea que eso influye mucho. Por ejemplo, la primavera es una estación donde se presentan los alérgenos. Mucho polen. Este año el polen fue horrible. Ese es otro método, ejercicio moderado, tomar mucha agua, tratar de seguir las reglas de alimentación, de la digestión, de masticar bien, de no tomar líquidos con los alimentos. De incluir bastante fibra. Comer mucha fibra. Todo eso son cosas, hábitos que podemos hacer que indirectamente van a ayudar el cuerpo, porque tenemos que acordarnos que ayudando a todo el cuerpo, cualquier condición se mejora. Si tratamos solamente sintomáticamente la alergia y no cambiamos la dieta y no fortalecemos el sistema inmunológico, pues entonces todavía las alergias no se van a curar. Exactamente. También debemos evitar los alimentos refinados, los colorantes, los aditivos, los alimentos altos en azúcar, muy concentrados. Cualquier cosa que no sea saludable se debe evitar, indiscutiblemente. Muy bien, Luis, te agradecemos mucho tu participación hoy. Fue un placer. Amigos, gracias por estar con nosotros en Salud Total. Globulina tipo G o M. El tercer mecanismo, que es el que en realidad es el más común, porque tiene que ver con las alergias dilatadas, que las reacciones son dilatadas, más de 2 horas. Y es parecido a la segunda, entra el alérgeno al cuerpo, la inmunoglobulina G4 en este caso se une al alérgeno y entonces causan la liberación de sustancias inflamatorias y alérgicas y entonces hay reacciones alérgicas dilatadas. El 80 a 90% de las personas tienen ese tipo de reacción con la inmunoglobulina G4. La cuarta reacción y la última es no requiere ningún tipo de anticuerpo ni inmunoglobulina, sino que requiere unas células T, son unos linfocitos, tipo unos glóbulos blancos especiales, que cuando esas células, células T, vienen en contacto con los alérgenos, entonces crea la liberación de sustancias inflamatorias que causan reacción al desarrollo de las enfermedades. De eso vamos a hablar hoy. Bien. Así que vamos a comenzar quizás hablando de los diferentes tipos de alergias o reacciones, o dando una definición, quizás sería lo mejor. La definición de alergia es una reacción inmunológica por unas inmunoglobulinas que son anticuerpos de tipo E. Cuando vienen en contacto con una sustancia alérgena, estas hacen que el cuerpo libere una sustancia que se llama histamina.
Esa histamina depende de dónde se está secretando, dónde se está produciendo, va a causar los síntomas relacionados con las alergias. Como por ejemplo, si se libera la histamina en la nariz, pues causa rinitis o síntomas de estornudos y fiebre de heno, etcétera. Si se elimina la histamina en los bronquios, pues causa asma. En la garganta, amigdalitis. En los oídos, infecciones. Así que va a depender. El problema que con esta definición que acabo de dar es que es una definición limitada. Es la definición del libro de texto. Entonces la reacción va a aparecer. Sí, eso puede ser una de las razones. Sí. Hablaste de 4 mecanismos. ¿Podrías darnos más información acerca de estos mecanismos y explicarlos también? Ok, vamos a hablar resumidamente de eso. Es un poquito aburrido, pero vamos a hablar de esos 4 mecanismos. El primer mecanismo es el que hablamos, que utiliza las inmunoglobulinas E. Cada mecanismo usa un tipo de inmunoglobulina diferente, un anticuerpo. Vamos a llamarlo mejor anticuerpo, diferente. En la primera, la reacción inmediata ocurre con el anticuerpo tipo E. En la segunda ocurre que cuando el alérgeno entra en el cuerpo, viene en contacto con la célula, la membrana celular, con las orillas de una célula, se adhiere ahí y entonces los anticuerpos vienen y causan, se adhieren al alérgeno y a la célula y entonces causan una reacción local dependiendo de dónde está ese anticuerpo localizado. Ese ocurre con un anticuerpo tipo G o M, inmuno. Bienvenidos a su programa Salud Total. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Mayra Cruz. Hoy con nosotros está Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado y tiene un tema muy interesante que va a compartir con nosotros. Bienvenido, Luis, al programa Salud Total. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí para compartir cualquier conocimiento que tenga para mejoramiento de nuestra salud. Qué bueno. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de las alergias y la conexión de las alergias con otras enfermedades, cómo las alergias pueden influenciar esto. Pero sinceramente es limitada porque solamente explica un mecanismo de alergia. Y hay aproximadamente 4 diferentes tipos de mecanismos de alergias. Y la otra cosa es que las reacciones con el anticuerpo tipo E, inmunoglobulina tipo E, son reacciones alérgicas inmediatas. O sea, personas que cuando tocan o vienen en contacto con la sustancia, rápidamente reaccionan. En ese caso va a ser ese tipo de reacción. Pero el 80 al 90% de las personas que tienen alergias, sea alimentos, al ambiente, muchas veces son reacciones dilatadas. En otras palabras, puede tardarse 2 horas y hasta un día completo en la persona notar que hay una reacción cuando se expone a esa sustancia. Especialmente eso ocurre con alimentos. Casi siempre las reacciones a las sustancias ambientales, alérgenos, casi siempre son inmediatas, pero a alimentos muchas veces son dilatadas. Exactamente. Me imagino que mientras se va absorbiendo la sustancia o el alimento es que entonces